7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Es bueno hacer conciencia de la situación que viven los organismos seccionales que incide en el desarrollo de las comunidades. Y hay cantones, parroquias y provincias que por décadas, no solo años, por décadas viven la triste situación de no mejorar. Y no es que no ha habido recursos, ha habido recursos, pero fundamentalmente la gestión administrativa ha sido un desastre. Ahora el presidente de la República remitió la semana anterior con el carácter de urgente en materia económica dos proyectos. El uno que vamos a abordar, la ley orgánica reformatoria al COTAD, el Código Orgánico Territorial, para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál ha sido el planteamiento? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 198 del COTAD, en cada ejercicio fiscal los gobiernos autónomos descentralizados deberán destinar al menos el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios registrados en los grupos, subgrupos e ítems del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público o el instrumento que lo sustituya. Como dice, he leído este proyecto de ley que ahora ya está, esta semana va a iniciarse el debate una vez que ha sido calificado. ¿Cómo cambiar esto en estas condiciones, doctor Napoleón Santamaría? Por favor, buen día. Muy buen día, Miguel. Saludos a ti y a través de tus micrófonos de Radio Exo a todos los amigos que nos dispensan siempre con su mala atención. A ver, es que entonces el proyecto lo que busca es poner una regla de orden y disciplina, Miguel. Y como principio creo que esto es bueno. Poner una orden y una disciplina en el manejo de fondo público. Pero antes de comentar el proyecto, ¿qué hace hoy día un alcalde, un prefecto o un presidente de junta parroquial? Ese es el mundo de los GATS. ¿Sí? ¿Qué hacen estos funcionarios? ¿Tienen algún límite en el gasto corriente? Y la respuesta es no. Es decir, ¿pueden gastar todo en gasto corriente? Sí. ¿Y pueden dejar de hacer gasto de inversión? Sí, podrían hacer si es con el argumento de autónomos. Con el gobierno, con el argumento de que son autónomos y descentralizados, entonces no hay regla, no hay límite. Para que todos los amigos nos digan, ¿qué es el gasto corriente? Es el gasto que se destina a no capitalizar a esa entidad, es decir, sueldos, salarios, asesorías, comisiones, fiestas, algazaras y etcétera. Y es el contrario al gasto de inversión, que es el que capitaliza institución, es decir, obra pública, hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras, alcantarillado, agua potable, etcétera, etcétera. Lo que hace este proyecto es decir, basta que los municipios tengan esta autonomía exagerada y deliberada y les pone un límite y les dice, mire, de los fondos que les asigna el gobierno central, ustedes van a destinar el 70% necesariamente para el gasto de inversión y solo tendrán un 30% de remanente para el gasto corriente. Insisto, Miguel, y que todos, de lo que asigna el gobierno central. ¿Cuánto asigna el gobierno central a los GATS durante este año 2026? 4.176 millones de dólares. Eso es lo que va a asignar. Sobre esos fondos, lo que esta ley quiere decir es sobre los 4.176, que el 70% vaya a gasto de inversión y el 30% al gasto corriente. Punto. ¿Tienen otros ingresos los municipios, los GATS, etcétera? Y la respuesta es sí, tienen otros ingresos. Por ejemplo, los municipios nos cobran patente municipal, 1.5 por mil sobre los activos, el impuesto a la plusvalía, bueno, y en un conjunto de impuestos municipales que les significan a ellos 3.860 millones de dólares al año. 3.800. Si sumamos las dos cosas, Miguel, lo que se le está diciendo es, miren, si ustedes quieren gastar en gasto corriente lo que recaudan en sus ciudades, 3.860, de los 4.176 que está
esforzándose el país para entregarles, no lo van a destinar para el gasto corriente, sino que el 70% de eso al menos debe irse fundamentalmente a alcantarillado, agua potable, vialidad, transporte, protección del medio ambiente, educación municipal, entre otros que son esenciales para que nuestras poblaciones, ciudades, parroquias salgan adelante, Miguel. Y ahora, con esas consideraciones, corresponde un vuelco, un cambio en el gasto en los municipios, porque si no hay eso, hoy se van a ver limitados, porque no se les va a entregar con esta ley, si se aprueba, en estas condiciones. Se les va a entregar igual los fondos, pero se les va a poner estos límites, ¿no es cierto? Se va a decir, entonces, ya no gasten, no destinen al gasto corriente todo lo que ustedes querían gastar en este gasto nuevamente del corriente. Pero entonces, ¿y si quieren seguir haciendo lo mismo? Si quieren seguir haciendo lo mismo, entonces hay la misma norma propone una alternativa de sanción, que es ¿cuál? Si usted no cumple que el 70% lo debe mandar al gasto de inversión, entonces le aplicamos un artículo de la Constitución que dice que máximo podrá recibir el 15% y ya no el 21%. Hoy día, estos 4.170 millones que te decía, ¿cómo se agregan, cómo se agrupan? Es el 10% de todas las regalías petroleras y el 21% de todos los tributos que recauda la nación. De todo el IVA, del impuesto a la renta, del ICE, etcétera, el 21% se van a los GATS. Y el 10% de la riqueza petrolera se van a los GATS. Si es que no cumplen esta regla del 70-30, la ley les pone que ya no van a recibir el 21% de la recaudación tributaria como reciben ahora, sino solo el 15%. Y ya no el 10% de las regalías petroleras, sino solo el 5%. Es decir, hay un recorte en sus ingresos de aproximadamente, en los cálculos, de un 35.6% que los municipios que no cumplan en hacer obras en favor de sus ciudades lo perderían. Entonces, Miguel, no solo que yo no quisiera que se le quite a los municipios, pero hay que replantearnos algunas cosas. Primero, este libre albedrío, este sistema autónomo exagerado de los municipios nos ha llevado a sacar adelante a las ciudades, y la respuesta es muy poco o poquísimo, y en algunos casos ausente. Gasto clientelar, donde llega un alcalde y se dedica a hacer fiestas, organizaciones, comida y circo para los ciudadanos, con el único objetivo de buscar una reelección para seguir a nivel de fiesta y de ánimo en la ciudadanía. Segundo, corrupción, metástasis, completa corrupción en todas las obras públicas, en los servicios públicos, etcétera, que han definitivamente dinamitado los fondos municipales. Y tres, el tema de ese gasto no técnico, no profesional, no asertivo, no acertado. Todo esto creo que los ciudadanos deberían involucrarse para que ya no haya alcaldes como el de Machala, que se dedica a hacer fiestas pero permanentemente, y un gasto suntuario en fiestas, o como la alcaldesa de Ambato, que a propósito de las fiestas se mandó a hacer algo que le dicen, hay un monumento a Fiona con rosas, pero la manda a hacer con rosas no de la fiesta de las flores y las frutas, sino con rosas de plástico. Y hay otros alcaldes como el de Huaca, que pretende poner baldosa fina en las veredas, y eso lo quisieron hacer antes en Riobamba con mármol. Bueno, esta locura, este despilfarro de ideas nos ha llevado a que los fondos municipales, Miguel, y esta es la sentencia más dura pero real, los fondos municipales se han destinado a todos los absurdos, corrupciones y corruptelas, pero no al desarrollo de esas ciudades. Vemos atónitos cómo ciudades hoy día no tienen agua potable, no hay alcantarillado, no hay recolección de basura, pero siempre hay la fiesta de fundación de este cantón. Ahora, Napoleón Santamaría ha citado estas obras en estos cantones, pero hay otras quizás necesidades incluso mucho más urgentes, tanto en el litoral ecuatoriano cuanto en la región amazónica, servicios básicos. No hay el agua potable, no hay alcantarillado, es un asunto mucho más difícil, no hay una adecuada recolección de basura, y tienen recursos, y por años. ¿Qué decir el estado de las vías? Es un desastre. Y cito el caso de Esmeraldas, allí está, un desastre. ¿Cómo cambiar esto para que poco a poco vaya mejorando? Si en Esmeraldas hay la fuente de agua,
San Mateo. Si hay la tubería que hace 8 años se puso, pero el agua entrega a cuentagotas. Es decir, ¿cómo explicar esto? Como si los municipios no tendrían recursos, porque todo se le endosa al gobierno central, que le deben dinero. Los municipios tienen los recursos. Esmeraldas el año anterior recibió 19 millones de asignación del 21 y 9 millones de asignación, es decir, 27 millones de dólares. Y esto es importante que los ciudadanos entiendan. Cuando un alcalde, por ejemplo el Esmeralda, recibe 27 millones de dólares, ese alcalde tiene que planificar que va a recibir 4 veces 27 millones de dólares. Es decir, puede planificar hacer obras con 100 millones de dólares, en este ejemplo rápido, con 100 millones de dólares en ese cuatrienio que va a durar la alcaldía. Es decir, es tan fácil predecir buena gestión, buena planificación, buena ejecución, porque si alguien llega preparado a la alcaldía, sabe planificar un presupuesto cuatrianual y ejecutarlo en ese plazo, sabiendo que los recursos están asegurados. Si el alcalde no llega, Miguel, y no llega al solio municipal y tiene que ponerse a vender algo, a generar ingresos, a ver cómo genera recursos para la caja municipal, ya tiene asignado todo le llega del gobierno central o de los ciudadanos que le aportamos, insisto, con los impuestos seccionales. Entonces, Miguel, lo que tú dices es deplorable ver cómo estas ciudades, aquí hay muchas ciudades pobres, pero no hay un exalcalde que viva en la pobreza. Este es un aforismo terrible en nuestro país. Pero la ley incorpora un tema adicional que es importantísimo. Una de las cosas de cómo los condados en Inglaterra salieron adelante es cuando exigieron que real y de forma eficiente, efectiva y pública y notoria, se presenten justificaciones de la utilización de los fondos municipales. Y este proyecto de ley prevé eso. Cada 3 meses ese municipio, ese consejo provincial y esa junta parroquial tiene que presentar en la web qué hizo con los fondos. A ver, ¿qué hizo con los fondos de este trimestre? ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde están invertidos? ¿Dónde están gastados? Y se les pide a los ciudadanos, y este es el mensaje, porque no... Esta democracia fallida, donde los ciudadanos vamos y votamos por el alcalde y de nos olvidamos y volvemos cada 4 años a votar por otra persona, pero nos olvidamos de nuestra ciudad. Y no, los ciudadanos tienen que ver la rendición de cuentas trimestral que le proponen la ley y ver si es que están conformes con que se gaste un 90%, por ejemplo, en lo que tú decías, Miguel, agua potable, alcantarillado, y el 10% en gasto corriente. Me parece que podrían estar de acuerdo, o al revés, 90% en servicios, asesorías y consultorías y 10% en obra pública. Esto es lo que necesitamos, esta compenetración de que se rindan cuentas cada 3 meses, pero los ciudadanos también se ocupen de las ciudades. Si no nos ocupamos de las casas grandes que son nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestro país, es difícil dejar en las manos de los políticos el buen ejercicio y la ejecución del fondo público, mi querido Miguel. Esto es un llamado a los ciudadanos. Tenemos que involucrarnos para ser esos contralores de la eficiencia en el gasto municipal. En el caso de Esmeraldas, Cantón Atacames, Muisne y otros, Limones, en donde la situación es mucho peor. Igual en el oriente, si uno va a Morona, Santiago, el caso de Taixe, etcétera. Esta reforma va a permitir que los consejos replanteen el manejo económico y las asignaciones que reciben del gobierno central. Y esta va a obligarlos definitivamente. A ver, lo que tú mencionas primero, esta reforma aprobada. Primero, los ciudadanos que estamos siempre atentos de los temas del país, tenemos que presionar, pedir, exigir, solicitar que se apruebe esta reforma. Esta es una reforma sana, una reforma que nuevamente nos obliga a poner orden en el manejo del fondo público. Segundo, una vez aprobada, les obliga a los GATS, definitivamente. Hoy tenemos GATS, el de Quito, por ejemplo, Miguel. El presupuesto codificado de Quito en cifras cerradas, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto va el gasto corriente? 800 millones. ¿Cuánto va el gasto de capital? 700 millones. Es decir, se gasta más del 56% en gasto corriente en Quito y solo el 46% en gasto de inversión. ¿Cuándo se ejecuta? Porque Quito tiene otro problema, que esa parte que se asigna al gasto de capital a la obra pública, etcétera, etcétera, no la ejecutan, se queda siempre subejecutada 30, 40, 50 puntos, con lo cual se desbalancea aún más esa efectiva inversión en el gasto
potente en el gasto de desarrollar las ciudades. Y en este orden de ideas, los municipios y los GAS tendrán que ajustar las cuentas. Seguro que sí, Miguel y amigos. Y dirán, es que a lo mejor nos toca recortar algo de sueldos salarios. Seguro que tienen que recortar, Miguel. Esto es doloroso, claro que sí, pero si no, no salimos adelante. Si tenemos no municipalismo, sino sindicalismo municipal, donde 10,000 o 20,000 funcionarios se tomaron un municipio y no dejan por nada, entonces ese municipio no le sirve a su ciudad ni a sus ciudadanos, sino se sirven para esos funcionarios públicos. Por lo tanto, si es que hay un exceso de funcionarios públicos que no le aportan al desarrollo de las ciudades, que son trabajos que pueden ser fácilmente reemplazables, entonces claro que hay que, entre otras, recortar sueldos y salarios, esos famosos gastos de asesorías, consultorías, y el municipio de Quito gastó el año anterior más o menos 39 millones de dólares entre asesorías y consultorías de diversa naturaleza e índole. Eso debe terminar, más ese gasto fútil, banal, suntuario que hemos hablado de fiestas y similares. Y entonces poner barro en remojo. Y parte de eso deben trasladarlo a la obra pública. Y obra pública, Miguel, es más, la ley ya le dice más o menos dónde debe clasificar la obra pública y dónde debe clasificar el gasto corriente. De tal manera que no se inventen a los alcaldes, por ejemplo, lo que te decía, que la obra pública es poner veredas de mármol. Esto lo decía hace tiempo atrás un alcalde de Riobamba, una locura, un dislate por completo, pensando que es obra pública. No, la ley tiene que regularle, decir, las obras públicas de alcantarillado deben tener este formato, las de agua potable este formato, es decir, no les podemos dejar la ventana abierta como se les ha dejado a los GATS municipales, que por cierto, no solo son más de 800 juntas parroquiales, 223 GATS municipales y 24 provinciales. Tendremos que reevaluar si es que el país sale adelante con tal número. En nuestra visión, Miguel, no puede salir el país adelante con 223 líderes que se llaman alcaldes en un país tan chiquito. 223 alcaldes para un país tan pequeño. Una locura. La Constitución prevé una forma de agremiación cuando esos consejos municipales no pueden salir adelante. Es decir, ¿para qué tener 2 alcaldes, 2 directores financieros, 2 directores de obras públicas, de 2 cantones pequeñitos que no son excedentarios sino deficitarios, y que están absolutamente ligados en necesidades, población, etcétera, y que bien los podríamos convertir en regiones o en mancomunidades como establece la Constitución? Creo que es la hora de poner barbas en remojo en este tema sustancial. Miguel y amigos, déjame darte un dato importantísimo. Te he comentado que los municipios manejan cerca de 9,000 millones de dólares por año. Es decir, cuando usted, amigo, vota por un alcalde, piense que ese alcalde y todos los alcaldes y prefectos y presidentes de junta parroquial van a manejar más o menos 36 millones de dólares en ese periodo de cuatrienio. 36,000 millones de dólares. Esto es bastante dinero. Cuando usted elige, todos esos alcaldes van a manejar esta plata. ¿Cuáles municipios para ejemplificarlos? Bueno, los municipios que siempre grandes. Todo. Este año, como te decía, el gobierno central le da 4,176 y ellos producen todos 3,000. Es decir, todos los municipios tienen y producen 9,000 millones. Si es que duran los alcaldes 4 años, es 9 por 4, facilísimo, que son 36,000 millones de dólares lo que ellos manejan. Esto es una caja potentísima. Los 9,000 millones, ¿con qué se compara? Con la del IES. El IES, la Seguridad Social de la Nación, recibe 11,000. Esta caja municipal es importantísima. 9,000, 11,000 la caja del IES y 21,500 la caja nacional, la del Servicio de Rentas, SENAE, aduanas. Estas son las cajas de dinero, de recursos más importantes que tiene la nación. Aquí es donde tenemos que trabajar con talento, con nuevas ideas, con visión, con manos limpias, con honestidad y con involucramiento de los ciudadanos. Si no arreglamos estas grandes tareas, Miguel, esto se nos va a explotar de las manos fácilmente. Ya los municipios no solo salvadores de corrupción, negligencia, mal gasto, mal uso del fondo público, también hay penetración del narcotráfico y hemos visto cómo alcaldes han sido acribillados por vincularse directa e indirectamente, con acción o inacción, por voluntad o involuntariamente, con involucrados en actividades vinculadas al narcotráfico. Si permitimos que a todos los males que tienen los GAT
se involucren en el narcotráfico y manejen nuestros fondos públicos, definitivamente el país tendrá un serio problema serio adelante. Ahora, ¿qué implicará, como usted nos ha explicado, doctor Napoleón Santamaría, esta reforma al artículo 192 del Código Territorial? ¿Qué implica y qué significa esa? Que si es que los municipios tendrán una espada de Damocles que pende por sobre sus cabezas, donde se les dice claramente, la ley les manda una obligación de hacer. Cojan los ingresos que reciben del gobierno central, que por cierto, una reflexión para los amigos que nos escuchan. Muchos dicen, ¿y de dónde reciben la plata de los municipios? Les he comentado que reciben del 10% de las regalías del petróleo y del 21% de los impuestos. Es decir, usted, amigo que me escucha, cuando va a la tienda y paga IVA, cuando carga gasolina y paga IVA, cuando compra un producto importado y paga aranceles, IVA, impuesto a la renta, cuando manda plata al exterior y paga ICD, y cuando paga su impuesto a la renta, como son funcionarios públicos, abogados, etcétera, o empresas, esa parte que usted paga, se le entrega a los municipios el 21% de aquello. Los municipios se alimentan de los ciudadanos, de usted que me escucha, de los ciudadanos que le aportan a la nación. No es que llega plata, no es que ellos generan los recursos, nosotros le proveemos los recursos. Y por lo tanto, lo que la ley le dice es, si es que usted no va a cumplir lo que le dice la ley, es decir, lo que le asigna el gobierno central, que por cierto es fondeado por el esfuerzo de los ciudadanos que pagan sus impuestos, punto y coma, de aquellos que pagan, punto, porque hay algunos que no pagan, esos fondos los puede perder en una parte estos municipios, porque ya no recibirán entonces el 21%, sino que solo se ajustará a lo que dice la norma constitucional del 15%. Significa 6 puntos menos de los tributos que recibiría ese GAD. Y de regalías petroleras, bueno, y ahora se suman regalías mineros, ¿no? Porque toda la riqueza exportable, el concepto de presión fiscal agregada, también perderían, ya no recibirían el 10% que reciben de toda la riqueza petrolera, reciben el 10% los GAT. Si no cumplen esta regla de 70-30, recibirían solo el 5%, Miguel, que es la única manera de hacerles entender a algunos irresponsables prefectos, alcaldes y presidentes de junta parroquial. Es decir, si usted no se dedica a utilizar los fondos públicos en cosas que le ayuden a sus ciudadanos a salir adelante, ¿sabe qué? Le vamos a quitar recursos públicos y usted no va a poder ni siquiera tener gasto corriente. No hay otra forma. En este país tenemos que hacer las cosas definitivamente como no duran. Doctor Santamaría, decir, queda condicionado esta reforma porque dice, voy a leer para que lo explique, los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado, siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 del presente código. Caso contrario, las transferencias no excederán los límites establecidos en el artículo 271 de la Constitución. Y el 271 de la Constitución dice ya no dice el 15% y el 5%. Es decir, si no cumplen la regla del 70-30, 70% de gasto de inversión y el 30%, solo el 30% gasto corriente, entonces ya no reciben 21, recibirán 15, ya no reciben 10. Déjame ejemplificar un ejemplo. Es que lo que tú me preguntabas es correcto, Miguel, en un análisis tienen que replantear los municipios, los consejos provinciales, juntas parroquiales, el manejo del fondo público, y la respuesta es sí, Miguel. Déjame ponerte un ejemplo que le pasó a Quito. Afortunadamente no se produjo el ilícito porque era bochornoso y vergonzoso a nivel mundial, pero se encontró que alguna dependencia del municipio de Quito iba a comprar platos de hornado, esta comida típica de la serranía ecuatoriana, para entregar a sus funcionarios, y encontraron que el plato de hornado costaba $15, cuando todos los que degustamos del hornado, me incluyo, no pagamos más de $8 o $9 en los mejores hornados de Quito. La reflexión no es que qué pillos y sinvergüenzas que se querían robar hasta plata en un plato de hornado. No solo es esa la referencia, amigos que me escuchan. La referencia es, está trastocados los valores municipales. Primero, el funcionario municipal debe entender que es un privilegiado, porque ha logrado acceder a un puesto público, y no millones de quiteños, pero algunos sí.
y que su sueldo lo pagamos y lo financiamos los quiteños. Por lo tanto, ese ciudadano ya es un beneficiado, ya es una persona que ha tenido mucho, quizá por su talento, y otros no por tanto talento, pero ha tenido la suerte de llegar. Si ha tenido la suerte de llegar, muy por el contrario, a que fondos municipales atiendan un plato de hornado sobrepreciado, lo que deberíamos pensar a futuro es cómo estos beneficiarios, privilegiados funcionarios públicos, insisto, que tienen la dicha frente a millones de quiteños que no tienen esa dicha, cómo ayudan al 33% de quiteños que viven en pobreza y pobreza extrema. Miguel, esta cuantificación de valores, esta gradación de valores, no podemos seguir destinando fondos públicos para un plato sobrepreciado de hornado de funcionarios públicos que per se ya son una clase privilegiada. Deberíamos pensar cómo atendemos a las personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, insisto, que son el 33% de los quiteños en esos estadios de pobreza. Esto es lo que hay que repensar. La utilización del fondo público tiene que ser para los quiteños, no para los funcionarios públicos. Con esas consideraciones, doctor Santamaría, ¿debiera aprobarse en la Asamblea Nacional? Esta es una excelente reflexión, Miguel, porque aquí tenemos muchos asambleístas que fueron ex prefectos, ex alcaldes y hasta ex presidentes de juntas parroquiales. Muchos irresponsables no querrán votar, porque dirán, no, me quitan mi cajoncito de fondos para hacer lo que yo quiero. Habrá otros, porque no todos son malos, habrá que recordar, hay que reconocer que hay algunos, pocos, la excepción, han sido buenos, responsables, técnicos, profesionales, han tratado de hacer lo mejor que se puede por sus ciudades, y votarán sí, pero ahí está el poder ciudadano nuevamente. Las universidades, ¿por qué las universidades no se pronuncian en esto? ¿Por qué las cámaras no se pronuncian en esto? ¿Por qué los colegios profesionales no se pronuncian en esto? Quizá esto es entenderle al país nuevamente, y quizá en estos diálogos han permitido esto, Miguel. Esta es la tercera caja de fondos públicos más importante de la nación. Si no le ponemos orden, las ciudades no salen adelante. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Empujar, pedir, exigir que la Asamblea la apruebe. Y una vez aprobada, los ciudadanos involucrarnos. Si no se involucran los ciudadanos en el análisis, en la reportoría, en la contraloría del uso del fondo público de los gastos municipales, provinciales o parroquiales, no hay posibilidad de salir adelante, de desarrollar estas comunidades. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre esta reforma planteada y que está en el escenario de la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Reformas al Código Orgánico Territorial. Muchas gracias, doctor. Don Américo, gusto, Miguel. Buen día, saludos. 7:45, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la ministra de Ambiente y Energía, doctor Inés Manzano, la realidad del sector energético del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa